Hoy estamos para hablar sobre un tema muy actual, que es la sensibilización frente al acoso sexual y agresiones. ¿Por qué este tema? Bueno, porque desde hace unos años se publica un Real Decreto en España en el que se protege este tipo de situaciones y sobre todo se busca concienciar a todos los trabajadores, colaboradores o personas que se integran dentro de un equipo sobre cómo actuar ante alguna situación de estas características. Es obligatorio para todas las personas que colaboran. En el caso de la clínica, pues estamos hablando desde doctores colaboradores hasta los propios trabajadores, que debéis conocer qué es lo que debemos de hacer si en algún momento sufriéramos una situación de estas características. Claro, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a un protocolo de obligatorio cumplimiento? Bueno, pues cuando vemos las noticias, si pudiéramos establecer un iceberg, hablaríamos de aquello que se ve en las noticias, que sería la violencia de género, todas esas situaciones o noticias tan desagradables que escuchamos en la radio, en la televisión, donde hay asesinatos, momentos que realmente han hecho daño a la persona, y luego en la parte de abajo del iceberg, como estáis viendo ahí, pues hay comportamientos, situaciones que quizás no son habituales, pero sí forman parte de lo que llamamos acoso sexual y pueden ser constitutivas de una lesión importante y denunciables, que es de lo que estamos hablando, sobre todo de tratar de proteger a todas aquellas personas, hombres o mujeres o el sexo que sea, para poder actuar ante una situación en la que podemos hablar de violencia o de acoso sexual. Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar ver en esta pequeña presentación en la que vamos a empezar a ser conscientes de la sensibilización y sobre todo de qué es lo que tenemos que realizar. Cuando hablamos de acoso por razón de sexo y acoso sexual, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto y la cultura. ¿Por qué? Porque ambas influyen en que exista a veces una línea muy poco diferenciada entre lo que puede ser socialmente aceptable y lo no aceptable. Aquí estamos en esos momentos en los que no sabemos si un comentario, un gesto, una expresión pueden ser constitutivos de un acoso por razón de sexo. Claro, antes, hace unos años, sí se asumía el riesgo y los inconvenientes de algunos hechos. De hecho, hay un movimiento que estableció unos precedentes a nivel mundial, como el movimiento Me Too, en donde trabajadoras en Estados Unidos, en Hollywood, denuncian un acoso por razón de sexo. Eso provoca una concienciación y un efecto dominó en el que empezaron a caer muchas piezas, y eso provocó que en el mundo entero hubiera una mayor sensibilidad hacia este tipo de situaciones. ¿Qué ocurre? Que en España también ese movimiento llegó, como en todas partes, unas veces con éxito y otras veces sin éxito. Aquí hubo un caso muy conocido en una empresa, Iveco, del mundo automóvil, en donde hace unos años una trabajadora denunció a alguien por acoso sexual en su entorno profesional y terminó suicidándose debido a la presión que se había producido, ya os digo, porque no a veces tenemos muy diferenciada esa línea entre lo que es correcto y lo que no es correcto. De hecho, en los últimos meses habréis visto mucho en noticias de televisión, pues cómo hay personas que han denunciado incluso a algún político, y por desgracia a veces no ha dado los resultados o las expectativas que la denunciante igual se había planteado. ¿Qué personas son las que provocan, por lo tanto, el acoso y qué es lo que nos identifica estar ante una situación de estas características? Bueno, pues mirad, en los estudios, y hablo siempre de estudios en los últimos 2 años, es que el 50% del acoso sexual viene
siempre por el superior, es decir, por un superior jerárquico. Sin embargo, no es exclusivo, ya que, como estáis viendo, hay un porcentaje, un 38%, de acoso sexual en trabajadores de la misma línea, es decir, en la misma línea o categoría profesional. Hay un porcentaje un poquito menor, del 20%, que es cuando vienen de una categoría profesional inferior, y un 8% cuando viene por otras personas, que estaríamos hablando de proveedores, clientes o pacientes. La ley establece dos variables, una lo que llamamos el acoso sexual y otro es el acoso por razón de sexo. Las dos prácticamente se definen igual, comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tiene como propósito atentar contra la dignidad de una persona o cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. El acoso por razón de sexo se define prácticamente con las mismas palabras, comportamiento realizado en función del sexo, por eso es por razón de sexo, que también puedan atentar contra la dignidad y crear un entorno intimidatorio